Lo recuerdo tanto como si fuera ayer. Cuando era niño, era fan del canal MTV, el cual sinceramente disfrutaba ver junto a un primo mío, más que nada por ver series como Happy Tree Friends, la cual a pesar de carecer de diálogos, solían sacarnos una carcajada, aprovechando en parte que no tendría tanta supervisión de parte de mis padres ni mi hermana, por lo estrictos que eran conforme al contenido que veía en la tele. Aunque siendo sinceros, en Happy Tree Friends no incluía sexo ni palabrotas, no era como South Park, sino solo sangre. El caso es que por ahí del 2011 o 2012, fuimos con mi papá a una tienda parecida a Blockbuster, solo que aquí vendían películas piratas, durante la tarde, ya que teníamos la idea de comprar películas y algunos juegos de Xbox para ver durante las vacaciones de Semana Santa. Encontré algunas películas, entre ellas una loca película de vampiros, Los Padrinos Mágicos, Abracatástrofe, Río, El Caballero de la Noche y el origen de esta anécdota. Un DVD de iCarly, aunque tenía una portada muy curiosa. Estaba editada de forma inusual. Tenía personajes que nada tenían que ver o estar haciendo ahí, como un Pikachu morado, un Bob Esponja naranja, Goku con vestimenta azul marino y lo más extraño de todo, un mate de la saga Cars, pintado de color rosa. En fin, sin decir tantos detalles, fuimos con la cajera, que parecía que era nueva en su trabajo, compramos nuestras cosas y nos fuimos a la casa de mis tíos. Al llegar, tuve la oportunidad de ver todo ese material junto a mi primo, ya que mi papá iría a por mi hermana y madre, quienes se fueron juntas a un asunto del cual yo no recuerdo del todo, más que nada por centrarme en ver el contenido de ese disco con mi primo, que decía tener una película basada en la serie, el cual nos causaba una sensación de misterio y queríamos descubrir cuál era su contenido. Encendí el reproductor y el televisor de la sala, fui a dejar mi mochila en mi cuarto y puse el disco, pero aquí había algo fuera de lo normal. La mayoría de los discos en esa época eran transparentes en el reverso holográfico que marcaba que el disco tenía grabado algo, pero por extraño que parezca, el disco estaba cubierto por un extraño material color negro imposible de despegar, pero lo bizarro comenzó cuando el disco comenzó a reproducir. Cuando insertabas una película o un video en DVD, se esperaba que apareciera una advertencia contra la piratería, algo habitual en ese entonces. Pero por raro que parezca, no apareció esa pantalla azul con la notificación del FBI advirtiendo sobre la compra de DVDs piratas. En su lugar, apareció una animación de Shrek deforme, el cual comenzó a bailar la canción del chacarrón, pero aunque resulta raro, en lugar de provocar miedo, generaba risa, algo realmente divertido hasta que vimos a profundidad el contenido del disco. Al aparecer el menú de selección de material, pude ver algo muy particular. Una princesa golpeando a una copia pirata de Pikachu mientras sonaba música electrónica de fondo, haciéndome caer en cuenta al poco tiempo podría tratarse de un DVD de La Casa de los Dibujos, una serie animada que tanto a mi primo como a mí nos gustaba. Era muy raro que esto estuviese dentro de una carátula de otra serie que nada que ver, aunque desafortunadamente no le tomamos la suficiente importancia. Seleccionamos aquel episodio y escuché un sonido extraño. Era la risa de una viejita, como si una abuelita o una bruja estuviera riendo por lo que acababa de hacer. El video comenzaba con un comercial de MTV sobre los 10 más pedidos, programa que me encantaba, transmitiendo el video 10 para las 10 de Playa Limbo. Al concluir la grabación, la presentadora se despide y hace una expresión bastante divertida. Una sonrisa burlona, aunque también parecía como si estuviera sufriendo un derrame cerebral, ya que un lado de su boca se desviaba. El episodio por fin comenzó, pero con una música rara, muy parecida a la del Titanic, pero tocada por un violín para hacer la escena más dramática, a lo cual aparecen Capitanazo, Xander, Mueble, Morocha, entre otros personajes que no habían aparecido en la serie, los cuales dialogaban cosas inentendibles, o bueno, hasta que aparece Mueble o algo, quien dijo lo siguiente: a ver, bola de pendejos imbéciles, ¿quién de ustedes quiere ser el siguiente en sufrir por la tristeza de mi puta favorita? Acto seguido aparece Clara con la cara cubierta por una máscara de hockey, parecida a la de Jason de Viernes 13, por lo que Capitanazo le grita a Mueble: maldito homofóbico de primera, no puedes dejar de chingarnos la madre, ni siquiera en el último capítulo de esta mierda. ¿El último capítulo? No.
Era imposible, no puede ser la casa de los dibujos, ese mueble o algo es más obeso, Porquísimo no es un puerco en esta versión sino un pollo, Capitanazo parecía más afeminado y maquillado que de costumbre, aparte su traje era rosa con capa blanca, Xander se veía más esquelético como si sufriera anemia, incluso aquí estaba mal, Ling Ling estaba lamiendo un líquido color rojo y no había rastros de Lulu de cartón. Aparte, algo que notamos es que la animación tenía una calidad bastante rara, como si hubiesen fusionado el estilo de la introducción de la versión de Flash de Papás Pizzería con la de la webserie Alfred's Playhouse. Luego pasó a una versión de la intro de la serie original en blanco y negro, con una voz como cansada y agotada, que decía 7 dibujos animados en lugar de 8, como lo era habitualmente. Ya terminada la intro, apareció un fondo negro con un texto en blanco llamado Adiós, Lulu. Esto duró unos segundos hasta que se puso una escena con una Clara con su típico vestido púrpura, ahora ligeramente sucio y arrugado. Tenía sus ojos llorosos ligeramente inyectados en sangre y rímel derramando en toda su cara, en el patio de la casa, viendo fijamente su reflejo en el agua de la piscina ahora turbia, con una cara de tristeza hasta que escuchó la voz del productor judío preguntándole si estaba bien. Ella voltea a verlo, y lo abraza con fuerza y calidez, algo raro en ella, sabiendo lo antisemita y fundamentalista que fue ella a lo largo de la serie. Ella con una voz quebrada le preguntó si Lulu estará bien. El productor, con un tono algo dudoso, termina diciéndole que ella estaría bien. En el interior de la casa, se puede ver a todos los integrantes de la casa de los dibujos en la sala, donde se podía ver a Morocha decepcionada con Clara, con un rostro parecido a un mapache en vez de su característica apariencia de zorra. Capitanazo deprimido, así como sosteniendo una falda negra como pañuelo. Xander preocupado y temblando, Ling Ling estaba corriendo de un lado a otro inquietamente, Puerquísimo estaba furioso, descansando junto a él una metralleta, pero Mueble era el más extraño. Mueble mostraba un comportamiento totalmente indiferente a lo que ocurría a su alrededor, pues se le ve tomando unas pastillas y vuelve a su pose fetal, como si estuviera protegiéndose de un agresor sexual. Clara va a sentarse con sus compañeros, pero Morocha la mira fijamente a los ojos resentida con una Clara que apenas estaba tratando de comprender lo que acaba de pasar. Es en ese momento que le llega a la mente un recuerdo de lo que pasó. Ella estaba discutiendo con Lulu por el último pedazo de un pastel, pero la Lulu de este episodio era muy diferente, muy parecida a Blancanieves, pero pintada de color negro. Ambas estaban peleando en la cocina con los utensilios para cocinar, pero es en el momento que a Clara se le desvanece ese recuerdo, siendo interrumpido por la siguiente frase de Morocha. Espero que estés feliz ahora y aproveche tu maldita rebanada de pastel, envidiosa de mierda. Esto causa que Clara caiga en una crisis, como la que tenía Mueble o algo, pero en ese momento de angustia, Clara empieza a arañarse la cara con sus propias uñas. Después, se arrastra hacia la cocina para agarrar un cuchillo lleno de sangre, que termina clavándose en su pecho. Esto provoca que los demás personajes de la casa de los dibujos hagan lo mismo, generando una especie de histeria colectiva, a excepción de Porquísimo, quien elige utilizar su metralleta para dispararles a todos, incluido a sí mismo para quitarse la vida. Al despertar, sin tener una pizca del paso del tiempo, Clara se dio cuenta que aparte de que era de noche, estaba en una cama. A su lado estaba Lulu, la cual estaba sometida a un respirador artificial, con la mayor parte de su rostro vendado a excepción de su boca, nariz y los oídos, así como a una máquina de bypass para su supervivencia. Al mirarla, ella dijo con voz ronca: Clara, ¿viniste a darme otra golpiza? A lo que Clara responde: Lulu, ¿sigues viva? Qué bueno, me alegro por ti. ¿Creerás que no recuerdo mucho de lo que pasó? Lulu le responde: Carajo, ¿cómo no recuerdas lo que pasó después de esa guerra de cuchillos? Tendré que recordártelo. Nuevamente se presenta una escena del recuerdo, donde Lulu y Clara se lanzaban los vasos y platos que estaban en el armario. Después de eso, Lulu toma un tenedor y lastima los brazos de la princesa con una brutalidad y una fuerza descontrolada. Clara agarra la licuadora y tira del cabello de Lulu, enredando parte de su pelo en las cuchillas del aparato. Al encenderla, se hace evidente cómo la licuadora comienza a atrapar el cabello de la chica de blanco y negro, provocando chorros de sangre y transformando su pelo de negro a un rojo intenso.
Tras esto, desconecta la licuadora y se lanza hacia Clara empuñando un par de cuchillos de carnicero. Clara es agredida violentamente en los brazos y en su cuerpo por los machetes que llevaba Lulu, pero ella reacciona y golpea a Lulu, metiendo su rostro en el horno encendido, a lo cual ella se asfixia en el interior por el calor insoportable de ese sitio, y en cuanto la princesa se descuida, ella saca su rostro del horno y se le avienta aplicándole una llave inglesa de lucha libre, pero es en el momento que Clara se da vuelta para sostener relaciones sexuales lésbicas con su compañera, ambas tocándose las piernas, las partes íntimas y se daban un beso de lengua, solo para hacer que ella se confíe y Clara le pone una lámpara taser en su pecho en la zona del corazón, causándole un paro cardíaco. A medida que el recuerdo se desvanecía, resonaba un prolongado pitido de un monitor que controlaba los signos vitales, sugiriendo que ella había partido de aquel mundo que la había tratado con crueldad a causa de su sobrepeso. Mientras la princesa comenzaba a gritar y sollozar por su pérdida mientras es escoltada fuera del lugar por unos médicos. Rápidamente se pasó a una escena donde la mayor parte del elenco lamenta su pérdida, a la par que se escuchaba un discurso emotivo ser pronunciado por el productor judío, quien intentaba tragarse el sorbo de aquella amarga noticia, mientras pasaba un video tributo en un proyector, en el que se visualizan rápidamente clips de los mejores momentos de Lulu Cartón, con mejor calidad. Mientras los demás se lamentaban fuertemente, Clara mostraba la misma expresión que en la escena de la piscina, pero esta vez parecía más angustiada, con su rostro empapado por una enorme combinación de lágrimas y máscara. Más que angustia, su mirada reflejaba la profundidad de alguien que ha enfrentado una experiencia extremadamente traumática. Quería gritar su pena, pero no podía. Se sentía perdida. Todo había sucedido tan rápidamente, con una avalancha de emociones intensas que la dejaron sintiéndose totalmente vacía de energía. Mientras tanto, decidió alejarse del grupo, ya que la culpa y la vergüenza por ser responsable de la muerte de su compañera la consumían. Ya finalizando el funeral, un viejo autobús escolar se aproxima a las afueras de la casa de los dibujos. En eso toda la pandilla sale de la casa con una mirada devastada, así como con sus maletas, pero esos personajes ahora sí parecen ser los originales, como si el productor original de la serie hubiera estado involucrado en una ligera parte del episodio. Acto seguido están a punto de subir al camión, no sin antes despedirse del productor judío, así como del público en general. Terminada la despedida, todos subieron al autobús, incluyendo a Porquísimo, quien dejó su metralleta y se despidió de ella como los soldados estadounidenses hacen el saludo a su bandera. Acto seguido el camión se retira del sitio y se desvanece poco a poco junto a la animación, pero ahí no termina el episodio. Tras una extensa toma oscura, así como los créditos finales en pésima calidad y resolución, el metraje continuaba con una grabación de la casa, ahora deteriorada, descolorida y casi en las ruinas. Aparece un texto que decía: Varios años después. Ahora aparece de frente a la casa el cuerpo de Clara tendido en el suelo, quien ahora parece una teporocha o indigente, cuya ropa estaba en peores condiciones que antes. Ya no llevaba el característico vestido púrpura, sino que llevaba puesto un vestido blanco, el cual estaba muy arrugado y sucio, tenía varias partes rotas de la misma, sus zapatos estaban mal pegados con cinta de aislar de la que usan los plomeros, así como repintados para que parecieran nuevos, le faltaban las joyas, exceptuando la casi quebrada y cuarteada corona a la vez, daba la impresión de que no se había bañado en meses, la cual la hacía parecer una versión satírica y exagerada de Gloria Trevi. Lo único aparentemente impecable en ella eran una enorme gabardina color negro y un par de guantes blancos. Se acerca a la puerta y se metió a la ahora abandonada vivienda en la que alguna vez convivió con gente igual o peor de bipolares, adictos al sexo y desequilibrados mentales que ella. Se paseó por todos los rincones hasta llegar a la habitación compartida que tenía con Morocha y Lulu. Es en ese momento que la nostalgia y la melancolía le removían varios recuerdos mientras sonaba la canción Time After Time de Cyndi Lauper, con una calidad de audio demasiado nefasta, para echarse a llorar de nuevo en la cama de Lulu Cartón. Entre todo ese torrente de tristeza profunda, lamento. Discúlpame por todo lo que pasó, Lulu. Fuiste una buena amiga. Una buena, gorda y perra amiga, pero ya es hora de que yo también me vaya de este mundo de porquería, pues tu ausencia nos destruyó emocionalmente a todos.
En eso, saca una cuerda, así como un látigo, una Biblia y una rebanada de pastel podrido. Era la rebanada por la cual Lulu y Clara estaban peleando. Se arrodilló en su cama y se puso a leer pasajes de la Biblia en voz baja, al mismo tiempo que lágrimas brotaban de sus pupilas. Luego de eso sostuvo su látigo y empezó a flagelarse la espalda para castigarse por la muerte de Lulu de cartón y la retirada de los demás personajes de la casa de los dibujos, a la par que agonizaba de dolor, brotando sangre de aquella área. Mientras en el fondo, una figura espectral negra mantenía una mira predatoria hacia quien fue alguna vez una princesa, disfrutando aquel horrible festín. Unos minutos después de recostarse en el piso por el dolor de los azotes, procede a devorar la porción de pastel ya descompuesto en memoria de su compañera, para luego dirigirse al baño a vomitar debido a la terrible textura del repugnante pastel. Después de esto, con la ropa salpicada de vómito y sus labios ensangrentados y llenos de bilis, regresó al cuarto para colgar la soga del espacio en donde va enroscado el foco de la habitación. Bajo uno de los colchones de su cama, la de Lulu y Morocha, brincando para poder agarrarse de la cadena del candelabro, seguidamente para amarrar la soga y hace un nudo para hacer algo que no pensaba que haría: ahorcarse. Eso ya era suficiente para mi primo y para mí. Clara estaba por cometer una locura de gran magnitud, pero a partir de esa escena, las cosas irían de mal en peor. Ahora hay una escena de Clara abrazando la almohada de su obesa compañera, para después soltarla con todo el dolor del mundo. Se muestra la mirada de la princesa Clara, con esos ojos rojos e irritados de tanto llorar. Vio por última vez su soga antes de atársela para luego pronunciar sus últimas palabras. Ya estoy en camino, Lulu. Te extraño mucho. Acto seguido se muestra la boca de Clara sosteniendo el mismo frasco de medicinas que tenía mueble antes de ponerse en pose fetal, tira la tapa del frasco al piso y se toma todas las pastillas de un jalón, dejando caer el frasco y se apretó el cuello con la cuerda instantáneamente, no sin antes formar una tétrica sonrisa, que intentaba parecer que ella por fin descansaría en paz, que cada noche me atormenta hasta el día de hoy en mis pesadillas. El capítulo terminó con Clara llegando a un lugar que parecía el cielo, aunque algo no estaba bien allí, parecía que fuera salido de una obra de teatro de primaria o de jardín de infantes. Vio a la Lulu que muchos conocieron, e intentó abrazarla, pero antes de siquiera tocarla, esta volteó, pero no era la Lulu verdadera. Era la entidad que estuvo viendo a Clara. Mostró su verdadera apariencia ante la princesa y el escenario se quebró, revelando que ella estaba en el infierno y quien la recibió era un demonio. No lo podía creer y en toda su vida había sido la de una cristiana ferviente, casi extremista, y ahora se encontraba en el infierno, irónicamente. Intentó huir, pero fue capturada por aquel ser. Luego, la pantalla se volvió negra nuevamente y se presentó una serie de imágenes de Clara sufriendo torturas en formas escalofriantes, con un estilo similar a esos close-ups perturbadores de Bob Esponja. Mientras se proyectaban esas horrendas imágenes durante el resto del episodio, como una forma inusual de concluirlo, una voz muy distorsionada y demoníaca pronunció el siguiente discurso. Queridos amigos, no intenten nada de lo que vieron en sus vidas. Esta perra hizo todo al revés de como debería haberlo hecho. Ahora me visito a mí, el príncipe de las tinieblas. Si ella hubiera sabido que no hay espacio para gente como ella, estaría seguro que habría pensado mejor las cosas antes de cometer una pendejada de tal magnitud. Les recomiendo que se porten muy bien en sus vidas. No lastimen a nadie ni a sus amigos, si no desean acabar como ella. Porque así como el cielo es enorme, el infierno también lo es. Estaré aguardando a los malvados para que contemplen las entradas de mi reino abrirse y se arrepientan para toda la eternidad. Les ha hablado el gran príncipe de las tinieblas y les deseo unas dulces y hermosas pesadillas. Dios, ¿qué mierda fue lo que acabábamos de ver? A pesar de saber que la serie era una comedia negra y se hacían bromas de cosas de ese estilo, no me esperaba que terminase de forma dramática y desoladora, a la par que podría marcar de por vida a cualquiera que tenga el valor de mirar eso ante sus propios ojos. Lo que hace que no solo la perspectiva de la serie llegó a cambiar en parte, sino que me deja con las dudas acerca de quién fue el creador de la animación, si esto estaba basado en una idea descartada, los motivos detrás o cuál era el propósito de aparecer en un disco como el que compramos, y supongo que eso nunca lo sabremos, ya que han pasado muchos años de lo que sucedió y creo que mi primo tiene aún ese disco,
pero oculto en algún lugar o incluso, creo que se habrá perdido. Si les soy honesto, hace no mucho supe que MTV iba a dejar de transmitir en Latinoamérica debido al bajo rating del momento. Sin embargo, tengo la rara creencia de que tal vez, ese video, de alguna forma, se habría colado en las tantas repeticiones de la serie de los años 2020 y 2023. Y que tal vez si esa era la razón por la que el canal cerraría emisiones. Si alguien lee esto, espero que si llegara a contactarse conmigo, podríamos hablar al respecto del tema.